Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que está en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas 8, versículos 17 y 18. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Amén y amén. Amados, esta es una palabra que tiene mucho para poder meditar, para poder dejar que el Espíritu nos hable y necesito que nos tomemos el tiempo necesario para hacerlo. Miren, lo primero que quiero que usted sepa, que lo que Dios está diciendo aquí, lo que el Señor nos está hablando, dice, nada que esté oculto, que esté en secreto, va a quedar allí. Tarde o temprano va a salir a la luz. Todo lo que está en secreto, tarde o temprano se va a descubrir. Y esto es porque el enemigo, el diablo y todos sus personajes diabólicos, todos lo que hacen es trabajan, se mueven, hablan en la oscuridad, en las tinieblas, en lo secreto, en lo oculto. Vieron que se habla mucho del ocultismo. ¿Por qué se le llama ocultismo? Porque la idea es que nadie sepa quién es el que está operando allí atrás. Entonces, lo primero que tengo que entender es que hay estas cosas están. Hay mucho de esto que se habla, que se dice, que se mueve, que se hace, pero desde un lugar de ocultismo, de un lugar oculto, donde nadie lo vea, donde puedan hacer maldades sin que nadie se dé cuenta de quién lo está haciendo. No se presentan de frente, no declaran lo que quieren hacer de frente. Dios dejó una palabra escrita. El diablo jamás va a escribir un solo renglón, un solo texto de lo que realmente quiere hacer o está haciendo. Todo es oculto, todo es tapado, todo es en las tinieblas, para que nadie lo vea, para que nadie lo descubra, para que nadie lo sepa. Así que lo primero entonces es saber que no importa que lo hagan así, tarde o temprano todo va a ser descubierto, todo saldrá a la luz, todo se dará a conocer a todos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por mucho que el diablo quiera hacer y por mucho que se mueva en esas oscuridades, Dios lo va a poner, lo va a exponer, lo va a poner a la luz y va a salir todo con claridad quién es el que está detrás de esto. Pero acá viene la recomendación, y sobre esto quiero detenerme un ratito. Dice, así que presten atención a cómo oyen. Presten atención a cómo oyen. Mire lo que nos está diciendo. No dice, oigan bien, escuchen bien. No. Lo que dice es, presten atención a lo que están oyendo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo mayor o un trabajo en esto de oír. Claro que todos tenemos la capacidad mínimamente de oír. Habrá quienes no la tienen por alguna dificultad física, pero no está hablando de esto, no está hablando de que puede tener la capacidad de oír y el que no tiene la capacidad de oír. Está hablando de que el que tiene capacidad de oír y el que no la tiene, también tienen que prestar atención a la manera en que están oyendo. ¿Por qué? Porque oír puede ser que yo esté leyendo. Quizás alguien no puede oír porque sus oídos físicamente no pueden, pero puede estar leyendo. Cuando está leyendo es una manera, conforme a lo que la palabra de Dios se refiere, es una manera de oír. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo no necesito que alguien me la lea para que yo la oiga si tengo fe. Lo que se refiere es cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, eso produce fe en mí. Sin embargo, habla de oír. ¿Está bien? ¿Me sigue? Bien. Entonces, lo que dice aquí es, presten atención. Presten atención. Quiere decir que tengo que hacer algo diferente a solamente oír, a solamente leer. Tengo que prestar atención
a lo que estoy leyendo, a lo que estoy oyendo, a lo que me están hablando, a lo que me han escrito, a lo que se está escribiendo, a lo que tengo quizás que estoy leyendo en una red o estoy recibiendo a través de alguna de las redes. Tengo que prestar atención, no es simplemente recibir y todo que lindo. O sea, tengo que prestar atención. ¿Por qué? Bueno, porque el problema está en que cuando yo estoy recibiendo, quizás lo que estoy escuchando o leyendo, parece bueno, parece que está bien, no le veo inconveniente, no están diciendo nada aparentemente malo, pero luego dice, presten atención a cómo oyen, no qué oyen. Acá no dice, presten atención a qué oyen. Claro que yo tengo que también prestar atención a eso, no me voy a poner a escuchar cosas groseras ni cosas que ofendan a Dios. Pero no es el caso en este momento. Lo que está acá diciendo es cómo lo oyen. ¿Cómo lo oyen? Quiere decir que hay un cómo. Y yo quiero que usted comprenda que lo más importante en esto que está el Señor enseñándonos no es las palabras que se dicen, sino el origen de dónde vienen las palabras. El origen de dónde vienen las palabras. Y les voy a poner un par de ejemplos en Jesucristo para que usted pueda entender de qué es lo que nos está hablando Dios. Vuelvo a repetir, lo que nos pide es que pongamos atención en cómo oímos, no en qué oímos. ¿Sí? Yo te digo, ay, cómo te amo, Dios te bendiga, qué hermosa que sos, va. Y dices, qué lindas palabras que me está diciendo. Pero, ¿le pusiste el cómo lo estás oyendo? Porque quizás lo que estás oyendo viene de un lugar que no es un corazón de amor. El diablo, cuando Jesús estaba en el desierto, le dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres, Jesús no era el Hijo de Dios, ¿por qué él le pone el sí adelante? Luego dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús no tomó las palabras y dijo, bueno, sí, yo soy el Hijo de Dios, así que piedras conviértanse en pan. Jesús respondió de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque utilizó esto que Él nos está enseñando acá. Prestó atención a cómo oír. Y dijo, el que me está hablando, me está tentando. No me está alabando, no me está diciendo, bueno, vos que sos el Hijo de Dios, me está tentando. Así que dijo, no solo de pan vive el hombre. Ahora, fíjense otros dos pasajes. Uno está en Juan 6, 68. Jesús les dice, ¿quiénes dicen que soy? Entonces le dice uno esto, uno al otro. Y entonces luego le dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, que siempre era el primero en tomar la palabra, dijo, tú eres el Mesías, el Cristo. Y cuando dijo esto, Jesús le responde, bien has dicho, Pedro. Esas palabras no vienen de sabiduría humana, no vienen de que alguien te lo enseñó, eso te lo reveló mi Padre. ¿Qué es lo que escuchó Jesús? Lo que Jesús puso en práctica fue cómo oía lo que Pedro decía. Y lo que Jesús escuchó es que esas palabras tenían un origen, y el origen era Dios Padre. Era Dios Padre. Y entonces se lo dijo a Pedro, Pedro, no eres tú el que está hablando. Esas palabras que acabas de hablar, te las dio mi Padre. Él supo el origen. Por lo tanto, lo más importante no es lo que uno dice, sino desde dónde lo dice. Y cuando uno está escuchando, lo que tiene que hacer es saber desde dónde viene la palabra que le están hablando. ¿Desde dónde viene? Anoche decíamos cómo Eva fue manipulada por el diablo. Y cuando comenzó a hablar el diablo, bueno, parecía que era un vecino que estaba hablando con Eva, todo bien, todo tranquilo. Así que Dios te dijo que no tienes que hacer tal cosa. Pero después lo que le faltó a Eva es esto, escuchar cómo oía, no lo que oía, y darse cuenta que lo que estaba oyendo provenía del diablo.
Juan ahora sí 6:68, Jesús le pregunta a ellos si también, porque algunos discípulos se habían ido, les pregunta si ellos también se querían ir. Y entonces otra vez Pedro, que siempre estaba ahí atento para la respuesta, le dijo, ¿y dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro había aprendido a escuchar y dijo, lo que tú traes no son... Pedro no le dijo, ay no, ¿cómo nos vamos a ir? Tú tienes unas palabras tan bonitas, hablas tan lindo, lo que tú dices es tan edificante, tan... No, no, no. Pedro entendió que lo que Jesús hablaba tenía un origen, y el origen era palabras, palabras, palabras que provienen de la fuente de la vida, de Dios mismo. Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que yo quiero que usted pueda entender de este pasaje que nos está pidiendo Jesús. Nos está pidiendo que pongamos el cómo, atención en el cómo oímos. No es lo que alguien dice, no es en el qué dice, sino de dónde lo dice. Y acá Pedro lo estaba diciendo desde un lugar correcto. Tú tienes palabras de vida eterna, es decir, provienen de una fuente de vida eterna, el cual es Dios. Antes fue Jesús el que se dio cuenta de dónde venían las palabras de Pedro. Dijo, esas palabras vienen de mi Padre, Él te las enseñó. Pero ¿saben qué? Hubo otro momento. Hubo otro momento en que Jesús dijo, bueno, viene mi tiempo, me van a arrestar, me van a incriminar, me van a castigar, me van a crucificar y me van a matar. Y entonces Pedro, con todo su ímpetu de siempre, lo tomó aparte y dijo, no, Señor, no tienes que decir. ¿Cómo vas a decir? Pedro pensó que Jesús estaba deprimido, desanimado, y le quiso dar un ánimo, quiso alentarlo un poquito. Parecía ser buenas palabras. Jesús le podría haber dicho, ay, gracias, pero sé que tu corazón de amor, que estas palabras tienen que ver con todo lo que me amas y te agradezco, pero ¿sabes qué? Yo tengo que hacerlo igual. No, 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 no. Jesús no le habló así a Pedro. Cuando Pedro quiso convencerlo de que no dijera esas cosas que eran lo que iba a pasar, Jesús se dio vuelta rápidamente y le dijo, vete de mí, Satanás, porque eres una piedra de tropiezo, un estorbo en mi camino. Pero era Pedro. Sí, pero no era el Pedro el que hablaba. El origen de esas palabras era el diablo que lo estaba usando de alguna manera a Pedro para poner palabras de tropiezo a Jesús. Y entonces, aunque las palabras eran muy bonitas, aunque la intención quizás en el corazón de Pedro era bueno, las palabras que estaba diciendo no provenían del origen correcto, no venían de Dios, porque nunca Dios le hubiese dicho, decirle a mi hijo que no lo haga, porque era Dios Padre que le había dicho que lo tenía que hacer. Entonces le dice Jesús que sí puso atención a cómo oía. No le dijo, gracias por esas palabras de aliento. Le dijo, vete de mí, Satanás. Entonces, aquí está la clave de lo que este versículo nos explica. Entender que tenemos que aprender a poner atención a cómo oímos. Dice luego, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Es decir, cuanto más escuchamos la palabra de Dios, más entendimiento tenemos para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Jesús supo distinguir cuando Pedro le dijo palabras que venían de parte de Dios a cuando Pedro le dijo palabras que no venían de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar. No importa lo que se diga, pueden ser palabras muy bonitas, muy ciertas, entre comillas, pero no vienen de la fuente correcta, por lo tanto a esas tengo que reprenderlas y rechazarlas. Y otras pueden ser palabras duras, pero provienen de la fuente correcta, de la fuente de vida, de la fuente de amor, que es Dios, y entonces a esas palabras las tengo que recibir.
y aquí está la clave de todo. Por eso dice, al que escucha mis enseñanzas se le dará mayor entendimiento, pero al que no escucha las enseñanzas se le quitará aún lo que piensan que saben, lo que piensan que entienden, porque en realidad no estaban entendiendo, porque están escuchando palabras quizás de hombres, quizás de religiones, pero no son palabras que tienen una fuente correcta. Lo que tiene una fuente correcta es la palabra que viene de Dios, y es esta palabra revelada, es la palabra de Dios que tenemos disponible, y ella nos habla como nos está hablando en esta mañana. Ella es la que nos habla, ella es la que tiene el origen correcto, que es nuestro Padre Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que está siendo revelada en este momento por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que aprendamos esta lección. Así que presten atención a cómo oyen. ¡Ay, qué palabras tan lindas! ¡Ay, está diciendo verdades! Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Todas esas cosas solo apuntan a lo que dijo, pero no al origen de donde lo viene. Yo tengo que aprender a escuchar el origen. Voy a ir al otro lado. Hay un pasaje en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento donde había profetas que andaban muy mal. Pero cuando digo mal, pecando por todos lados, haciendo cosas terribles, pero Dios necesitaba traer una palabra profética. Y entonces ellos fueron los que utilizó Dios para traer la palabra. A ver, ¿cómo es esto, pastor? Si ellos estaban pecando y estaban mal, ¿cómo Dios los va a usar? Es que no usó a esos hombres, usó el don que tenían. El don no se contamina, lo que se contamina es el hombre. El don es de Dios, no se contamina. Y si se lo quita, vuelve a Dios, puro como cuando vino. Cuando el sumo sacerdote, Caifás, dice que es preferible matar a un hombre y no que mueran todos, dice la Biblia que él profetizó esto, que era lo que iba a suceder con Jesús, porque era sumo sacerdote. Pero estaba diciendo que quería matar a Jesús, al Mesías, el Hijo de Dios. Sí, era lo que Dios había determinado que sucediera, y él lo dijo. Es decir, el origen era Dios. A veces nos cuesta esto, ¿verdad? Es como chocante. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que alguien que está tratando de matar al Mesías hable de parte de Dios? ¿Y cómo puede ser hombres que estaban pecando hablen de parte de Dios? Ahora, ¿cómo puede ser que hombres que parecen ser hombres de Dios hablen de parte de Satanás? Bueno, ahí estaba Pedro. Con toda su mejor intención, Jesús le respondió, vete de mí, Satanás. Por eso es muy importante, hermanos, que cuanto más nosotros ponemos, y acá está la clave, los que escuchan mis enseñanzas, se les dará mayor entendimiento. Ahí está la clave. No se asuste, no tenga miedo. Si yo, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo sé? No sé cuándo escucho una cosa. No tenga miedo. Lo que tiene que hacer es acostumbrarse a oír las enseñanzas de nuestro Señor, las palabras de Dios. Cuanto más leo las enseñanzas de Cristo, más me acostumbro a comprender, a poder discernir cuándo viene de un lado y cuándo viene del otro. Usted sabe cuando es su hijo, su hija, o su esposo quien le está hablando. Porque usted le conoce el lenguaje, las maneras, sabe lo que él diría, lo que no diría. Si yo vengo y le digo, vamos todos, vamos a la cancha Boca, vamos a hacer, nos vestimos de Boca, vamos a hacer... Y dice, no, pero ese no es mi papá. Mi papá nunca me diría hacer esto. ¿Por qué? Porque me conocen, saben que no soy de ir a la cancha, no soy de Boca, así, muchas cosas que no. Entonces, ¿de dónde vienen esas palabras? Cuanto más conozco a mi Señor, más entendimiento tengo, más fácil me es detectar cuando el origen de las palabras no vienen del correcto, o sea, de Dios. Y de esto es lo que el Señor nos está hablando. Mucha lectura de la palabra de Dios, mucho meternos con todas las enseñanzas del Señor, porque eso va a cambiar mi manera de entender. Voy a tener mucho mayor entendimiento y el diablo no me va a poder engañar. No va a venir con palabras
dulces a mis oídos para luego llevarme a la destrucción, al engaño, a la mentira o al fracaso. Yo voy a saber distinguir cuando es la fuente correcta. La palabra que estoy oyendo de alguien, sé que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque así habla mi Dios. Así habla Dios. Y yo detecto que es mi Señor hablando. No importa lo que diga. Quizás no sean palabras demasiado dulces. Quizás sea una reprensión. Quizás sea una corrección. Pero como sé que viene del lugar correcto, entonces la voy a escuchar y la voy a aceptar. Pero aunque vengan con palabras muy dulces, muy lindas, diciendo palabras que parecen ser de la palabra de Dios, yo puedo detectar detrás que el origen no es Dios, no es la fuente de vida. Por lo tanto, la rechazo. Por lo tanto, no la acepto, no la tomo. Y esto es el ABC de nuestra vida diaria. Este es el ABC de nuestra vida diaria. Pero lo más importante es que usted entienda dos cosas. La primera, mucha atención a cómo oímos. No compro todo lo que me digan. Segundo, mucha lectura de las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque eso me va a dar entendimiento. Y de esa manera no voy a ser engañado. De esa manera no voy a caer en las artimañas, las cosas que el diablo prepara para engañarnos. Amén.